Buenos días amigos, soy Manuel Alejandro en Experiencia de la Vida. Disculpen amigos, este calor insoportable creo que me tiene con la cabeza así media perdida. Experiencia de la Vida, les cuento, es un canal hermano de este. Y ahí nosotros contamos las historias de los grandes artistas del ayer y de hoy. Los invito a que vean este canal, y si es del agrado también, compártanlo amigos y suscríbanse, ¿no? Si es del agrado de ustedes. Ahora, comienzo de nuevo. Este es Experiencias en el Deporte con Manuel Alejandro. El día de hoy vamos a hablar sobre un exjugador, un gran jugador brasileño. Estamos hablando de Carlos Alberto Torres. Él nació un 17 de julio de 1944. Conocido como O Capitão do Tri, el capitán del Tri. Fue un futbolista y entrenador brasilero, considerado como uno de los mejores defensores de todos los tiempos, siendo capitán de la selección de Brasil que ganó el Mundial de 1970. Se destacó también como un excelente lanzador de penales, un defensor técnicamente dotado con buenas habilidades con el balón y capacidades defensivas. Anotó el cuarto gol de la selección brasileña en la final del Mundial de México, considerado uno de los mejores goles de la historia del torneo. En esa selección de 1970 que mi país Perú enfrentó en los cuartos de final, estaba pues Carlos Alberto, Tostão, Jairzinho, puntero derecho, Pelé. Era un equipazo. Lo único débil que tenía esa selección era el arquero, el portero Félix, que no era seguridad en el arco, pero era tan grande el equipo que tenía, ¿no? que sería no le pateaban mucho al arco y si le hacían uno o dos goles, por ejemplo, cuando jugó Perú con Brasil, Perú le hizo 2 goles a Brasil y Brasil nos hizo 4. Así que se compensaba. Siempre a Brasil le hacían 1 o 2 y ellos hacían 3, 4, 5. Así que era un equipazo. Carlos Alberto fue miembro del equipo mundial del siglo XX. El escritor Eric Batty lo incluyó en la World novena de 1971. En el 2003 fue incluido en el National Soccer Hall of Fame en Estados Unidos. Un año después, Pelé lo nombró en la lista FIFA 100 de los mejores jugadores vivos del mundo. En la RSSF lo nombró entre los 50 mejores jugadores de todos los tiempos. Y el 14 de diciembre del 2020 fue incluido como defensa lateral derecho en el segundo Dream Team histórico del Balón de Oro. Carlos Alberto comenzó a jugar como juvenil a la edad de 15 años en el Fluminense, y a los 18 años ya se había consolidado como lateral derecho en el primer equipo, logrando en ese lapso el Campeonato Carioca y la Taca de Guanabara en 1964 y 1966 respectivamente. Poco después fue transferido al Santos, en donde se convirtió en compañero del equipo del Rey Pelé, por la entonces inaudita suma de 200.000 cruzeiros, la transacción más cara del fútbol brasileño hasta ese momento. Cuando Carlos Alberto llegó a Vila Belmiro en 1965,
Santos atravesaba su apogeo, con logros como ganar 2 veces la Copa Libertadores de América y la Copa Intercontinental. Inmediatamente asumió el lateral derecho, puesto que anteriormente ocupaba Ismael. Debutó con el Santos el 29 de abril de 1965, marcando uno de los goles en el triunfo amistoso de 9-4 ante el Remo de Belén. Con el Santos fue pentacampeón paulista, bicampeón de la Serie A en 1965 y 1968, así como la Supercopa de Campeones Intercontinentales en 1968. En 1971 jugó cedido en el Botafogo en 22 partidos, donde también destacó durante los 3 meses que estuvo ahí. Regresó a Vila Belmiro, donde permanecería hasta 1974, siendo en esta segunda etapa que pasó de lateral derecho a hacer defensa. Carlos Alberto disputó 443 partidos, marcó 40 goles y ganó 9 títulos oficiales con la camiseta del Santos. En 1974 regresó al Fluminense, donde formó parte del equipo que pasó a ser conocido como la Máquina Tricolor, siendo bicampeón del Río y semifinalista del Campeonato Brasileño de 1975 y 1976, jugando después para el Flamengo. Poco después, en 1977, fue transferido al New York Cosmos, donde se reunió con Pelé y conquistó 4 copas en el NAS, teniendo un breve paso con California Surf en 1981. Carlos Alberto jugó su partido de despedida el 28 de septiembre de 1982 en un partido de exhibición entre el Cosmos y su antiguo equipo el Flamengo. En 119 partidos de temporada regular y 26 partidos de playoff, Carlos anotó un total de 8 goles y fue 5 veces al All-Star de la NASL. Su carrera como entrenador de fútbol empezó en 1983, cuando dirigió al Flamengo, con quien ganó el campeonato brasileño de 1983. Además dirigió muchos otros clubes como el Corinthians, el Náutico, el Miami Sharks, Botafogo, campeón de la Copa Conmebol 1993, de 1993 a 1998 al Fluminense. Entre 1994 y 1995, algunos más de una ocasión. También fue subdirector de selecciones nacionales como la selección de Nigeria y la selección de Omán. El 14 de febrero del 2004 fue nombrado director de la selección de fútbol de Azerbaiyán. Dimitió el 4 de junio del 2005 tras perder un partido contra Polonia, durante el cual agredió al árbitro técnico y corrió por el campo sugiriendo que el árbitro había sido sobornado. Carlos Alberto debutó internacionalmente el 30 de mayo de 1964 marcando a Bobby Charlton en el Maracaná durante la Copa de Naciones de 1964 disputada entre Brasil, Inglaterra, Portugal y Argentina. La familiaridad del terreno y la multitud que ayudaron a dominar sus nervios de un Charlton en la cima de sus poderes. Brasil ganó el juego a medio galope, 5-1. Sin embargo, su orgullo pronto se vería mellado cuando Vicente Feola anunció su equipo de 22 hombres para el Mundial de Inglaterra 1966. Carlos Alberto fue pasado por alto en favor del experimentado Djalma Santos. Ese Djalma Santos también era muy buen jugador, ¿eh? Al final resultaron eliminados en la fase de grupos en Inglaterra, y cuando Joao Saldaña se le encomendó la tarea de restaurar el orgullo y pasión por la selección, reconoció la capacidad de liderazgo de Carlos Alberto. Demostraba constantemente que en Santos, y lo nombró capitán nacional. Bueno, Djalma Santos en esa época ya estaba veterano, ¿no? Ese ha sido un gran jugador, un central muy bueno de las selecciones brasileras, ¿no? En la época del Rey Pelé, ¿no?
Por lo tanto, se recuerda a Carlos Alberto sosteniendo en alto el trofeo Jules Rimet después de que Brasil asegurara definitivamente la Copa, después de una impresionante victoria sobre Italia en la final del Mundial de México de 1970. El gol de Carlos Alberto contra Italia en la final es considerado uno de los mejores goles jamás marcados en el torneo. Y en el 2002 el público del Reino Unido votó el gol como número 38 en la lista de los 100 mejores momentos deportivos. No pudo participar en el Mundial de Alemania Federal debido a una persistente lesión en la rodilla. Cuando finalmente recuperó la forma física para el partido, su velocidad se había visto comprometida. Sin embargo, su capacidad para leer el juego compensó su pérdida de ritmo, y cuando pasó al puesto de defensa central, encontró la forma que justificaba su regreso a la selección nacional. En 1977, Claudio Coutinho lo eligió como capitán de la selección nacional durante los 3 primeros partidos de clasificación para Argentina 78. Se comportó bien a pesar de ser los primeros partidos internacionales competitivos que jugó en casi 7 años. No obstante, se acercaba a los 33 años y se retiró del fútbol internacional inmediatamente antes de unirse al New York Cosmos en el NASL. Bueno amigos, esta es la breve historia de este gran jugador brasileño, Carlos Alberto. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes esta breve historia, muy interesante. Como siempre, suscríbanse amigos, apóyenos para que este canal pueda seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente video, cuídense. Gracias por suscribirse a este canal, de dejar sus likes, compartir y de activar la campanita. Así este canal seguirá creciendo cada día más.